Europa Economía Forum, a este nuevo acto de Forum Europa. Bienvenidos también en nombre de los patrocinadores, Asisa, BT y Red Eléctrica Española. Hoy recibimos como ponente en esta mañana que se presenta aquí y en el resto de España, tan tormentosa como la actualidad política y social, al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y se va a encargar de presentarle Rosa Conde. Rosa, cuando quieras. Buenos días a todos, a todas, amigos, compañeros de partido, presidente. Ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de subir a esta tribuna a presentar al presidente de la Junta de Andalucía y al presidente del partido. Yo creía que era la primera vez que yo presentaba a Pepe Griñán, pero haciendo memoria estos días, preparando estas palabras, me he dado cuenta que es la segunda. Ustedes quizás no lo recuerden, él seguro que sí. El martes 14 de enero de 1992, Felipe González le nombra ministro de Sanidad y Consumo. Y yo, como ministra portavoz del Gobierno, hago una rueda de prensa para presentar al nuevo ministro. He ido a mirar a la hemeroteca a ver qué dije, porque recordaba haber dicho unas palabras muy elogiosas, pero lógicamente ese día habló el presidente del Gobierno y lo que figura en la hemeroteca y en los periódicos son las palabras del presidente. Ese día Felipe González dijo de Pepe Griñán: José Antonio Griñán es una persona que conozco hace 25 años y es mi amigo. Coincidimos en la Facultad de Derecho de Sevilla, conoce bien el tema de seguridad social y de sanidad, puede incorporarse a su tarea sin ningún tipo de interrupción en las cosas que hay que llevar adelante y además lo va a hacer de una manera muy eficaz. Mis palabras, como decía antes, que yo recuerdo elogiosas, quedaron ocultas tras la declaración del presidente. Pero junto a lo público, Pepe siempre está a lo privado. Y ese mismo día, el flamante ministro de Sanidad me llamaba para que le diera las primeras orientaciones, diría yo, para moverse por en ese mundo que para él era relativamente nuevo, pero del que sin duda no volvió a salir. 21 años después me piden que le presenten este foro. Desconozco las razones de este encargo, pero yo he pensado que pueden ser varias. Los dos somos andaluces, aunque yo ejerzo poco. Somos de la misma generación y, por tanto, compartimos una visión similar del mundo, tenemos los mismos referentes y, en términos generales, los mismos valores. Pertenecemos al mismo partido, pero, sobre todo, compartimos una idea muy similar de lo que es y debe ser la socialdemocracia. Pero lo que es más importante, somos muy buenos amigos. Esta última es, sin duda, la razón fundamental por la que yo hoy estoy aquí, porque yo ya estoy fuera de la política activa y, por tanto, ya se lo dije a Pepe, no tengo nada que aportarle. Puedo aportarle mi interés y mi responsabilidad siempre ante la política. ¿Y qué puedo decir, qué puede decir una persona de un amigo cuya amistad ha crecido de la mano de la política? Y esta es otra cosa que nos une, el valor que le damos a la amistad y el valor que le damos a la política. De mano de la política ha crecido nuestra amistad y al mismo ritmo ha evolucionado la carrera política de Pepe Griñán. Primero como ministro de Sanidad y Consumo, después como ministro de Trabajo y Seguridad Social y después de una travesía del desierto durante los años de gobierno de Aznar, vuelve a Andalucía como consejero de Economía y Hacienda, después vicepresidente y hoy presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PSOE. Pero lo importante a mi juicio, al menos cuando yo estaba intentando decir unas palabras, lo importante de Pepe Griñán no es lo que ha hecho, siendo esto muy importante, sino cómo lo ha hecho. Un político debe tener muchas cualidades: vocación por lo público, liderazgo, cercanía a la gente, convicciones firmes, preparación y formación y eficacia en la gestión. Todas estas cualidades que aparecen en las encuestas y que los ciudadanos demandan
las posee el presidente de la Junta de Andalucía con creces. Pero si yo tuviera que elegir una sola cualidad que definiera a Pepe Griñán, yo diría la honradez, la honestidad. Honradez y honestidad personal. Puedo asegurarles que vive con la misma austeridad que cuando era un simple inspector de trabajo. Honestidad intelectual. Es enemigo del autoengaño. Siempre reclama el juicio de expertos, de la gente que sabe, aunque estos no compartan su criterio. Y fundamentalmente y sobre todo también honestidad política. Siempre le he visto tomar las decisiones que considera necesarias para el país sin preocuparse del posible coste personal y, en algunos casos, electoral que ésta tenga. Dice José María Maraval en su último libro, Las promesas electorales, que la igualdad ha constituido una persistente promesa política de la socialdemocracia. Y cita a Norberto Bobbio, que dice también: la igualdad es el único criterio que resiste el desgaste del tiempo para definir qué es la izquierda. Siguiendo este razonamiento, Griñán es un político perfectamente socialdemócrata. Por encima de otros valores, el valor de la solidaridad o la libertad, Pepe Griñán se ha movido siempre en política por el valor de la igualdad. La igualdad en su lucha, la búsqueda de la igualdad en su lucha contra toda forma de desigualdad, de discriminación, y una defensa a ultranza de la igualdad de género como eje central de su pensamiento y de su política. En su paso por el Ministerio de Sanidad y Consumo, pese a que le tocó ser ministro en una época de restricciones presupuestarias, la suya, Pepe, fue una etapa, o la tuya, Pepe, fue una etapa de consolidación del Sistema Nacional de Salud. Su gestión se caracterizó por una firme defensa del modelo del sistema sanitario público, universal y gratuito, y además basado en una eficaz gestión del mismo. Cuando preparaba estas palabras pensaba que de esto sí que tendría que aprender la ministra Ana Mato. En su etapa de trabajo y seguridad social, y de esto creo que Pepe Griñán se siente muy orgulloso, hizo una reforma laboral que perseguía dar más poder a los agentes sociales para favorecer que el mercado de trabajo fuera cada vez más flexible y se adecuase más a la realidad. Y en una segunda dimensión, para fomentar la ocupación y la inserción laboral de los jóvenes carentes en ese momento de formación específica o de experiencia laboral. Pero sea cual sea la interpretación que se haga de esa reforma, lo cierto es que entre 1994 y 2007, que inicia la crisis que estamos viviendo ahora, el empleo aumentó en España en 8 millones de personas. ¿Y qué decir, Pepe, del Pacto de Toledo? Quizás sea una de tus tareas políticas más importantes y, sin duda, una de las que tiene una mayor trascendencia en el futuro de todos nosotros. De la época de la travesía del desierto, la de los gobiernos de Aznar, voy a hablar poco, solo que fue una etapa políticamente muy difícil para los socialistas, pero durante la cual, a nivel personal, Pepe Griñán, Máximo Díaz Cano, su secretario general en este momento, y yo fortalecimos una amistad, hicimos política desde la reflexión crítica y de manera muy distendida, y sobre todo nos reímos mucho. Cuando yo pensaba esto me acordaba de las palabras de Humberto Eco en El nombre de la rosa, que dice: la hilaridad es la forma de crítica más corrosiva. Y eso es lo que pretendimos hacer durante aquellos años. Y una última referencia al momento actual. El pasado viernes, lo recordará bien Alfredo Pérez Rubalcaba, los secretarios generales de los partidos socialistas de Francia, Portugal y España se reunieron en Lisboa y alertaron, y cito textualmente, del peligro que acarrea la austeridad a ultranza, no solo para la economía europea, sino también para la política social y para la creciente desafección de los ciudadanos hacia la Unión Europea. Aquí cito, fin de la cita, pero yo añadiría más. También es dramático para la desafección hacia la política y hacia los políticos. Y algo que me preocupa a mí personalmente más todavía, para la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia representativa. Los datos de encuestas son relevantes en este sentido. El 70% de los ciudadanos declaran que la política les genera mucha desconfianza.
Y ese mismo porcentaje, un 70%, dice sentir insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y ante esta situación, la respuesta de Pepe Griñán, como presidente de la Junta de Andalucía, ante cada una de las crisis actuales que ahora tenemos, responde de la forma más correcta. Primero, como diría Felipe González, se hace cargo del estado de ánimo de los demás. Después, intenta ofrecer una salida a cada una de las situaciones o los problemas ante los que se encuentra. Y, por último, da las explicaciones que la sociedad demanda. La sociedad española, como todos los que estamos aquí sabemos, está atravesando cuatro grandes crisis: la económica financiera, la política institucional, la social y la del modelo de Estado. A estas cuatro crisis, el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PSOE está ante estas cuatro está adoptando iniciativas que ponen de manifiesto que la socialdemocracia, la izquierda, tiene respuestas diferentes de la derecha más conservadora. Algunos ejemplos de Andalucía. Frente a los ataques del Gobierno central, Andalucía estaba salvaguardando los derechos de educación y sanidad. Ha aprobado un decreto ley sobre vivienda para impedir los desahucios e incrementar el número de viviendas de alquiler. Esta semana, los próximos días, va a poner en marcha un plan de acción social para luchar contra la exclusión social. Está trabajando en una importante e interesante ley de transparencia que será, sin lugar a dudas, la más avanzada que haya en España. Y ha preparado un documento que sirve de base también para el debate del Partido Socialista sobre el modelo de Estado. En definitiva, el presidente de la Junta y presidente del PSOE, Pepe Griñán, sabe que lo que hay que hacer es recuperar la confianza de los ciudadanos y que para eso solo hay una forma: más política, más democracia, y que la principal finalidad de la política, lo sabe también muy bien Pepe, como se sabe en el Partido Socialista, es conseguir el mayor bienestar de los ciudadanos. Y sin más, les agradezco este privilegio y muchas gracias por haberme atendido. Buenos días. Gracias a Euroforum por su invitación a esta tribuna y muchas gracias, Rosa, por tu presentación. Las razones de que te hubiera elegido o que te haya elegido tienen que ver, sí, con Andalucía, pero sobre todo todas ellas tienen que ver con tu persona, ¿no? Con quién eres, con nuestra amistad, con lo que hemos compartido, con lo que hemos convivido, gobierno, parlamento, cines, alegrías, sinsabores y, sobre todo, la idea socialdemócrata. Por lo tanto, hay muchísimas razones. Te agradezco la presentación. Has citado a Máximo, citaría yo hoy, y en un emotivo recuerdo, a Luis Martínez Noval, con el que también convivíamos y compartíamos mucho, y que me sirve para empezar esta intervención recordando algo que él decía. Hablaba de la economía como ciencia lúgubre. Bien, es verdad que no comparto ni el sustantivo ni el adjetivo. Lo que sí he podido comprobar, después de estos años largos de crisis, es que en ninguna otra rama del conocimiento anida tan intensamente el fundamentalismo como lo hace en la economía. El no poder hacer otra cosa, que dice el presidente Rajoy, la persistencia de prescindir de los análisis de la realidad para contrastarlos con las teorías, o ese desprecio de las consecuencias sociales, desigualdad, que se produce con la aplicación de fórmulas económicas, son la manifestación de un fundamentalismo enormemente peligroso. 5 años después de su inicio, la crisis está provocando unos daños de tal envergadura que deberíamos ser capaces de sentarnos a analizar las cosas sin la pretensión de convertir nuestras ideas en dogmas, sin la pasión de la dialéctica electoral y con la empatía suficiente para darnos cuenta de que tanto sufrimiento y tanto malestar social exigen cambiar el rumbo. Y creo que aún estamos a tiempo. La fatiga que ha provocado en nuestra sociedad la crisis no es solamente la manifestación del sufrimiento de hombres y mujeres que han perdido su empleo o que no pueden pagar sus deudas,
o que ven derrumbarse sus proyectos, es también la desesperanza, el malestar social, el desarraigo, la pobreza, la desigualdad. Pero la fatiga de la crisis es también el regreso de Berlusconi, la irrupción de Beppe Grillo, Amanecer dorado en Grecia, Víctor Orbán en Hungría, los verdaderos finlandeses, los 6,5 millones de votos de Marine Le Pen en Francia, la crisis constitucional de Portugal, el corralito chipriota o la impugnación de las democracias representativas. Y la fatiga de la crisis es además el hartazgo o el enfado de escuchar constantemente que estamos mejorando y oírlo además de fuentes oficiales el mismo día, exactamente el mismo día, en que conocimos que habíamos sobrepasado con creces los 6 millones de parados. Este espejismo de la recuperación es una falta de respeto, es una falta absoluta de sensibilidad que nos lleva por el camino más recto al desprestigio y al escepticismo. Por eso me van a permitir que empiece por decirles que tan importante como recuperar la senda del crecimiento o del crédito financiero es recuperar el crédito de la política y el crédito institucional. Ninguna empresa colectiva es viable cuando se rompe el lazo que une la voluntad de los representantes políticos con las de sus representados. Y hay que reconocer que hoy este lazo está muy debilitado. Es necesario volver a anudarlo de forma que los representantes sean sensibles con los sufrimientos, con los problemas o con las ambiciones de los ciudadanos y al mismo tiempo que los ciudadanos vean y acierten a entender la realidad desde los ojos y las explicaciones de sus representantes, de que conozcan las dificultades y de que puedan comprender que a veces hay que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Naturalmente, de lo que estoy hablando es de fortalecer la voluntad colectiva desde el liderazgo político, de que la política no aparezca como resignada, porque estamos corriendo el riesgo de un desistimiento social y político de incalculables consecuencias para la estabilidad del país. Lo peor que podríamos hacer en estos momentos sería dar saltos en el vacío, hacer tabla rasa e impugnar todo al mismo tiempo. Pero casi tan malo como esto sería obstinarnos en el error, mantener el rumbo actual y dejar que el tiempo se encargue de resolver los problemas, porque lo que empieza a faltar es precisamente tiempo. Es el momento de sumar, de entendernos, de fortalecer las instituciones y de volver a poner la economía al servicio de la democracia, es decir, restablecer el valor de la política. La inmensa mayoría de los españoles de hoy no participaron en los grandes acuerdos políticos de la transición. En aquel entonces se construyó una democracia en medio de una crisis durísima y con una economía ineficiente, una economía arcaica. Y salimos de la crisis con la misma fórmula empleada para construir la democracia: acuerdos políticos e impulso público. Lejos de dejar que el tiempo y el mercado resolvieran por sí mismos los problemas, se tomaron decisiones políticas, se modernizó el país y se repartieron con equidad los costes de la crisis. El consenso de la transición tuvo sus fundamentos más claros en los principios que habían inspirado años atrás el llamado modelo social europeo, que fue el fruto de un pacto entre las distintas fuerzas políticas que dominaban entonces lo que era la Comunidad Económica Europea: equilibrio entre Estado y mercado, equilibrio entre libre empresa y distribución social de la riqueza. Fueron los responsables del mejor momento de la historia europea y fue además el que permitió entre nosotros el consenso de 1978, que nos vino a construir un nuevo modelo de convivencia. Y el modelo, permítanme la expresión, funcionó como un tiro. Su plena aplicación y su desarrollo más eficiente y más equitativo tuvo lugar hasta la crisis de principios de los 90. Y como se ha encargado de poner de manifiesto el primer informe sobre la desigualdad de la Fundación Alternativas de este mismo año, fue precisamente en los años 80 cuando más se redujeron las desigualdades en España, cuando mayor fue la confianza de los ciudadanos en la política y cuando la adhesión al proyecto europeo fue más ilusionante. Los gobiernos de entonces, las fuerzas políticas de aquellos años, tomaron decisiones económicas importantes, pero sobre todo
las afrontaron desde la política, desde un compromiso con los ciudadanos. Se tomaron decisiones para que la salida de la crisis se produjera mediante una modernización de la oferta productiva, mediante el diálogo social y mediante un reparto equitativo de las cargas y de los sacrificios. Recuerdo que en aquellos momentos de la transición, casi una cuarta parte de nuestra población ocupada figuraba como empleo agrario. Que el nivel formativo de la población activa era, no digo insuficiente, era muy bajo. Que habíamos perdido en la migración más de 1 millón de trabajadores. Que nuestras infraestructuras dejaban incomunicada a la mitad del país. Que la tasa de actividad femenina era la más baja del continente y que nuestra industria era vieja, obsoleta e ineficiente. En esas circunstancias, era imprescindible para salir de la crisis una modernización económica, pero también debía serlo por nuestro pacto constitucional un compromiso de lucha contra la desigualdad. Y se hizo. Y se hizo de forma loable y de forma muy eficaz. Yo recuerdo que el 40% de los empleos destruidos en aquella crisis eran empleos agrarios, que se reconvirtió la industria, que se liberalizó la economía, que se crearon las condiciones para un país más abierto a la competencia, pero que además de todo esto, salimos de la crisis con la construcción del primer edificio de un sistema educativo moderno e incluyente, público y universal, con un excelente sistema sanitario, con una protección más intensa del desempleo, con una política fiscal basada en la progresividad y con diálogo político, social e institucional. Recuerdo esos años, la última gran crisis anterior a la actual, no como un ejercicio de nostalgia, sino porque quiero llegar a una triple invocación que creo que es imprescindible hoy. La primera, que solo desde la política y desde los compromisos colectivos se puede afrontar con éxito y con estabilidad la salida de la crisis. Dejar que sean las propias fuerzas del mercado las que se hagan cargo de ello es condenarnos a la ruptura del modelo de convivencia. Es condenarnos a un retroceso histórico. Con palabras de Dani Rodrik, los mercados y los gobiernos se complementan, no se sustituyen. Si quieres mejores mercados, necesitas tener más y mejor gobierno, porque los mercados funcionan mejor no donde los estados son débiles, sino donde son fuertes. La segunda invocación que quiero hacer, tan importante como la primera, es que la crisis nos obliga también a modernizar la economía, y esto quizá hoy se está olvidando más que nunca. Nos obliga a mejorar el capital humano, nos obliga a mejorar el capital tecnológico, nos obliga a garantizar la competitividad de una forma dinámica, limitarse a devaluar costes laborales, costes sociales. Para mejorar la competitividad es, como decía antes, una opción ideológica más que económica y además es una opción equivocada. Hay que reformar todavía muchas cosas, pero no podemos confundir reformas con recortes, ni creemos tampoco que los ajustes presupuestarios nos obliguen a hacer algo así como atusar, es decir, a recortar por igual todo el gasto público sin priorizar funciones y objetivos. Aún querría hacer una tercera invocación, porque hemos llegado a un punto en el que me parece imprescindible hacerla. La persistencia de la crisis, su incidencia sobre una población fuertemente endeudada, está llevando a nuestro país a un aumento muy fuerte de la exclusión social. Nos está llevando a nuevas formas de pobreza que nos obligan a tomar medidas de choque, además de forma inmediata. Hablo de una estrategia nacional contra la exclusión social, de una protección de todos aquellos que se ven imposibilitados para salir de la espiral de paro, precariedad laboral, endeudamiento personal y familiar, a los que las formas tradicionales de protección o no les están alcanzando o resultan insuficientes para sus necesidades vitales. La crisis nos ha interrumpido el proceso de modernización de nuestra economía y esto es grave. Nos ha provocado también un aumento brutal del desempleo y esto es más grave. Y lo más acuciante es que ha agudizado la brecha de la desigualdad que, por cierto, comenzó a producirse ya
a partir de comienzos de los años 90. Desde 1995, año de salida de la crisis, hasta 2007, año de comienzo de otra crisis, hemos vivido un proceso de alto crecimiento económico y fuerte creación de empleo. Pero lo más importante de este proceso, una de las cosas más importantes, es que en este proceso de crecimiento se produjo también un aumento de las desigualdades. Se produjo, además, un endeudamiento fortísimo y sin precedentes de las familias. En 1995, la deuda de las familias era aproximadamente el 31% del PIB. En el año 2009 era ya casi el 87%, es decir, estoy hablando de que se había incrementado en 770.000 millones de euros. El patrimonio de los españoles creció en este periodo 8 veces más que las rentas de los españoles. Así las cosas, la llegada de la crisis, que está siendo brutal en sus efectos sobre el empleo, ha incidido, además, sobre una población fuertemente endeudada, sobre unas familias fuertemente endeudadas. Y las consecuencias, 5 años después del comienzo de la crisis, son lo suficientemente graves como para dar importancia ya a lo que se está produciendo. Y, desde luego, para no seguir hablando de la herencia recibida. Llevamos 16 meses de gobierno del Partido Popular y las cosas, lejos de haber mejorado, están peor que cuando llegaron al gobierno. 16 meses en que el discurso que hemos podido oír es el de la herencia recibida y la imposibilidad de abordar un camino distinto al que están siguiendo. Esta crisis ha provocado en apenas 5 años la destrucción de casi 4 millones de empleos. Pues bien, 1.173.000 de los empleos destruidos se han producido en estos 16 meses. En los 2 últimos años del gobierno de Zapatero se destruyeron en su conjunto 842.000. Es decir, hemos pasado de una destrucción de 1.154 empleos diarios con Zapatero a una destrucción de 2.600 empleos cada día con el gobierno de Mariano Rajoy. Añadamos a esto que en 2012 la reforma laboral se ha encargado de que la remuneración de los asalariados haya disminuido en términos de renta nacional en 27.582 millones de euros. Como ha dicho Felipe González, yo creo que empieza a ser hora de considerar ya que el Gobierno actual es heredero de sí mismo. La brutal subida del paro en estos 16 meses no es la herencia del pasado. Tampoco es consecuencia exclusivamente del Gobierno de Mariano Rajoy, es consecuencia de la crisis, de esta crisis que hay que analizar profundamente, que es lo que debía haber hecho el Partido Popular cuando estaba en la oposición, en vez de sumar parados como si fueran votos. Pero es verdad, esta crisis provoca paro, antes y ahora, y lejos de mí utilizar el paro como garrote político. Pero me limito a decir que el Gobierno tiene que asumir su propia responsabilidad. Tiene que tomar conciencia del problema. Tiene que salir de la obstinación, de pensar que solo la consolidación fiscal nos va a sacar de esta, porque ni siquiera ese objetivo, el de la consolidación fiscal, lo está consiguiendo. Ni siquiera ese. En 2012, según los datos del Banco de España, el déficit público pasó del 9,4 al 10,6. Y mientras las comunidades autónomas lo redujeron sustancialmente, el Estado, aún descontando el coste de la llamada reforma financiera, que por cierto no sé por qué hay que descontar, lo aumentó lo aumentó respecto al año anterior. Incluso este año 2013, el Estado, el viernes pasado, se ha vuelto a poner como objetivo de déficit el mismo con el que terminó 2012. Eso sí, a las comunidades autónomas les ha puesto un objetivo de déficit que supone recortar 6.300 millones de euros. Es decir, crece el paro y no se rebaja el déficit del Estado, a pesar de haber aumentado la presión fiscal. Ahora parece que no se cree en Laffer, porque el aumento del desempleo ha reducido los ingresos y ha impedido la consolidación fiscal. Y la pregunta es muy simple. ¿Hasta qué número de parados hemos de llegar para darnos cuenta de que el diagnóstico y el tratamiento de la crisis están siendo equivocados? En la actualidad hay 2,5 millones
de cabezas de familia en situación de desempleo. Hay 3,5 millones de parados de larga duración. Hay casi 2,5 millones de personas que se consideran ocupados subempleados. Y, como dije antes, se está produciendo un desgarro en los sistemas clásicos de protección social que no están siendo capaces de solucionar las nuevas situaciones de necesidad, a la vez que la red informal de protección, que ha sido siempre la familia, tampoco en estos momentos está teniendo su efecto amortiguador, dado que el 80% de los empleos destruidos estaban ocupados por los que eran los cabezas de familia. La crisis está teniendo, además, una incidencia superior a la de las crisis anteriores, y este sí que es un hecho diferencial en las clases medias. Y no solo por la pérdida de empleo, y no solo por la desaparición de rentas, sino porque la reducción de rentas les está impidiendo a muchas familias afrontar sus responsabilidades de pago. Yo les pongo un ejemplo. Una familia, 2 personas, 40.000 euros al año y pierden uno de los 2 empleos. Tienen una hipoteca de 18.000. Se quedan ganando 22.000 euros y tienen una hipoteca de 18.000. Con 22.000 euros de ingresos se puede estar en situaciones de exclusión social. Esta es la realidad de este país. Esta es la realidad que nos lleva a ver cómo incluso clases medias tradicionales están compareciendo en los bancos de alimentos. Y no miremos para otro lado. El semblante de esta crisis no tiene precedentes reproducibles en otras fases de nuestra historia más reciente. Tiene un rostro muy distinto. Y cuando desde Andalucía hemos informado de algunas de las decisiones que vamos a tomar mañana, el martes, en el Consejo de Gobierno, yo he podido escuchar muchos disparates y, sobre todo, sentir mucha insensibilidad, Etiopía incluida. Pero lo que más me ha impresionado de esta escalada de despropósitos es comprobar cómo la política muchas veces puede llevarte a tratar de ocultar la realidad más lacerante por miedo a reconocer que hay pobreza, que hay exclusión social, que hay desigualdades que humillan a una sociedad avanzada. Pero a verlas, haylas. Y no solo en Andalucía, las hay también aquí en Madrid y en las sociedades más opulentas del mundo. Por lo tanto, es imprescindible situar el aumento de las desigualdades en el centro del debate político. En estos momentos, en estas circunstancias, en que la propia UNICEF España nos dice que el 26% de los niños de nuestro país está en riesgo de pobreza, en que las familias de la clase media, como os he dicho, van a los bancos de alimentos, en que muchas personas pueden perder su vivienda y, a pesar de todo, tener que seguir pagándola, en que estamos viviendo que el 4% de la riqueza nacional se invierte para reflotar entidades financieras, entre todos hemos de afrontar con imaginación y con grandes pactos nacionales un camino solidario y un camino eficaz de salida de esta crisis. Estoy convencido de que el viernes debería haber comparecido el presidente Rajoy. Debería haber comparecido públicamente porque la situación política lo exigía. Salieron en su lugar los responsables de la economía, o mejor dicho, los 2 responsables de las finanzas que tenemos en España, para decirnos que no saldríamos de esta hasta dentro de 3 años. Y millones de españoles y españolas mirarían atónitos la pantalla del televisor con la angustia de saber que no pueden esperar tanto tiempo. Ni la desindexación, ni la recapitalización de las entidades de crédito a costa del contribuyente, ni la creación de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que no sé por qué me suena a troika, van a solucionar los problemas, como tampoco los solucionaron, sino que los agravaron, la reforma laboral, los recortes de la protección social o los reiterados e indiscriminados aumentos de los impuestos, que para decir los impuestos que ha subido el Gobierno del Partido Popular sería mucho más corto decir los que no ha subido. Hace poco, más de un mes, los socialistas, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, propusimos en el Congreso un diálogo para acordar políticas de crecimiento,
para defenderlas conjuntamente en Europa, para financiar nuestros servicios públicos básicos, educación y sanidad, para mejorar la eficacia de las instituciones, un diálogo sobre la reforma laboral que estamos a tiempo de corregir, un diálogo sobre la reforma financiera para que empiece a fluir el crédito y para poder asegurar a los ciudadanos que las ayudas a la banca se van a devolver. Y la respuesta del Banco Azul fue el silencio. Sé que cansa la arrogancia de un gobierno que en esto es autista, que no es capaz de dar la cara, que no es capaz de explicar su política sin tener que apelar al ataque permanente a los socialistas. Y, sin embargo, estoy convencido, Alfredo, que es necesario insistir para conseguir encontrar un camino que acorte los plazos, que sea más eficaz y que sea más solidario. Alfredo lo ha dicho, si quiere diálogo, aquí nos tiene, creemos que España lo necesita. Y ese diálogo, en mi opinión, debería concentrarse en 4 grandes objetivos. El primero de todos, el empleo. Un pacto por el empleo que incluya una política europea que priorice de verdad el crecimiento económico y una política del euro que establezca como objetivos compartidos para una estabilidad compatible con la reactivación de la economía. No es posible, ni deseable desde luego, seguir la senda actual de constantes ajustes, de recortes, de desempleo. No es comprensible incluso oír al comisario de Economía, después de que hubiéramos llegado a los 6 millones de desempleo, manifestar su preocupación y decir que la solución era seguir perseverando en la idea del ajuste fiscal. En segundo lugar, creo que es necesario una apuesta clara por la modernización de la economía. Y es mucho más importante esto que digo de lo que a veces nos creemos. Una modernización de la economía que no consiste en desplomar los costes laborales, que no consiste en deprimir la negociación colectiva o en atacar al sindicalismo. Consiste en invertir en educación, en investigación, en innovación, en sostenibilidad de los recursos, en internacionalización, en hacer una reforma fiscal, en una mayor eficiencia de las distintas administraciones públicas que garantice la unidad de mercado y que apoye el emprendimiento. Es más, les digo que sería importante conseguir una especie de golden rule para el gasto de I+D+I, de forma que este gasto o no computara o no lo haga íntegramente en el déficit. En tercer lugar, un gran pacto para la consolidación del modelo de protección social. Y pediría que aquí no se confundan las cosas. Cuando hablamos de consolidar el modelo de protección social, hablamos de las pensiones, de la sanidad, estamos hablando de un problema de gasto, no de ingresos. Estamos hablando de un problema tendencial de medio y largo plazo, que requiere necesariamente diálogo y consenso, como lo fue el Pacto de Toledo. La crisis no es razón para destrozar, destruir, modificar o alterar nuestro sistema. Es la propia viabilidad o no del sistema la que determinará los ajustes que hayamos de hacer. Y eso necesita medio, largo plazo y, por lo tanto, consenso. Y, por último, una estrategia nacional contra la exclusión social. Esta es una necesidad de ya mismo, que active una protección de todos aquellos a los que la pérdida de ingresos, a los que el endeudamiento les están llevando a situaciones de marginación y de desarraigo, y que a la vez mejore la posición jurídica de deudores vulnerables, como lo son los hipotecarios, los consumidores de productos financieros, los asalariados, los autónomos y las pymes. Sé que puede resultar un gesto inútil o retórico insistir en algo que ahora mismo vemos imposible por la cerrazón del Gobierno, por su soberbia aceptar que otros podamos aportar soluciones, o lo que es peor, porque hacerlo, aceptar el diálogo, sería también arruinar esa irresponsable excusa de la herencia recibida. Pero creo importante insistir porque es fundamental conseguirlo. Hay salida. Hay salida si somos capaces no solo de hacer cosas diferentes, sino también de hacerlas de forma diferente. El espíritu que debe alentar estos momentos críticos es lo que Jorge Luis Borges llamó el deber de la esperanza, algo
incompatible con las palabras huecas, con el escamoteo de las propias responsabilidades y que debe traducirse en iniciativas políticas y sociales. Por eso hay que convocar a todos. Este es un momento en el que hay que jugársela. Piensa el señor Rajoy que no haciendo nada más que esperar será suficiente. Se equivoca. Y con su equivocación pasará a ser el único responsable de la destrucción de cientos de miles de esperanzas. Esa será su herencia. Si el señor Rajoy puede esperar, los españoles, la mayoría de los españoles, no pueden. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Damos paso al turno de preguntas. Se puede imaginar que hay algunos asuntos más de los que ha apuntado en su discurso, pero por empezar con algo, fíjese, usted hablaba permanentemente de la sensación de los ciudadanos que tienen de desistimiento y de alejamiento de los políticos, de falta de credibilidad de los políticos y que afecta directamente, finalmente, a la democracia. Y ya que ha hecho tantas referencias a la necesidad de un plan, de un acuerdo nacional, ya que ha hecho tantas referencias a otras crisis y otros momentos en los que este país vivió una gran transformación gracias precisamente a la concurrencia y al consenso entre fuerzas políticas y sociales, déjeme que la primera pregunta vaya en torno a eso. Ayer escuchábamos al presidente Rajoy decir precisamente desde Granada que él sí mantiene una vía de comunicación abierta permanentemente con ustedes, con el Partido Socialista y concretamente con su secretario general, pero que luego a la hora de la verdad votan en contra el Partido Socialista en todas las propuestas que haga el Gobierno. ¿Es una manera un tanto hipócrita el clamar directamente a favor de un acuerdo, de un gran pacto nacional, cuando luego vemos una incapacidad absoluta a la hora de llegar a pactos concretos? Y hablo del Parlamento de Andalucía, del Parlamento Nacional o de cualquier otro. Por ir a lo más próximo, en el Parlamento de Andalucía hay una mesa de diálogo político a la que se han llevado ya un pacto económico firmado por el Gobierno, empresarios y sindicatos, un pacto por el sector agroalimentario, en el que ha firmado el Gobierno y las organizaciones agrarias, un pacto por el turismo en el que han firmado el Gobierno, los empresarios del sector turístico y los sindicatos, y un pacto por la cultura, y próximamente habrá un pacto por la igualdad. Es decir, hay una mesa de diálogo político a la que se están llevando acuerdos sociales previos. Por lo tanto, en Andalucía eso está de esta forma. Y aquí lo que se pretende no es eso, sino que hagamos contratos de adhesión. Es decir, no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es la humildad de reconocer que todos podemos aportar algo y, por lo tanto, abrir una gran mesa sin exclusión de partidos políticos. Fíjese que no estoy hablando de diálogo del Partido Socialista y del Gobierno del Partido Popular, sino de todos los partidos políticos, abrir una mesa de diálogo que no excluiría a los agentes económicos y sociales para llegar a fortalecernos, aunque sea en un solo 10% de los acuerdos. Pero para conocernos, comprendernos y analizar las cosas necesitamos esa mesa de diálogo. Ahora, si usted me dice que el señor Rajoy y el señor Rubalcaba se ven de vez en cuando, que hablan de todo lo divino y lo humano y que luego el Gobierno aprueba un decreto ley, tenemos que decir que sí, ese no es el diálogo. Por tanto, sí es necesario, pero termino. Fíjese, cuando yo le digo el diálogo, no digo solamente, no estoy hablando de acuerdos exactamente, estoy hablando de diálogo. El diálogo es importantísimo, primero porque puede llegar a acuerdos, pero sobre todo y fundamentalmente porque fortaleces la voluntad. Es decir, el desistimiento es cuando ves que se dice que no hay más remedio de hacer las cosas que se están haciendo, que no hay ningún otro camino, que la política es el territorio de la necesidad, y cuando ves que vuelves de Bruselas sin ni siquiera haber dicho la mitad de las cosas que has dicho cuando estás en España, porque allí se ha impuesto una ley que no es precisamente nuestra ley. Todo eso provoca un desistimiento. Si el Gobierno de España acude y comparece en un Consejo Europeo con la fortaleza de un Parlamento que es capaz de decir esta es la posición de España y de ahí no nos movemos,
Yo estoy completamente convencido que, más allá del conocimiento de los idiomas que tenga el presidente del Gobierno, le puedo asegurar que se va a entender perfectamente lo que dice. Pues a propósito de acuerdos, hay una pregunta que es interesante porque ustedes están elaborando haciendo una propuesta de reforma constitucional. ¿Se siente capaz de concretar qué artículos debería incluir esa reforma constitucional prevista y detallar las reformas legales que el PSOE propone de manera genérica? No, vamos a ver, yo creo que ese sería el final, el desenlace de un recorrido. ¿Qué es lo que hay que modificar? Dependerá mucho de qué es lo que queremos conseguir. Esto es lo mismo que la Constitución nació inicialmente en el año 77, si no me equivoco, con los acuerdos de la Moncloa. Los acuerdos de la Moncloa ya nos dieron un camino y nos dieron una pista que se recogió luego en todo el título primero, que es el modelo económico ha de basarse en la aceptación por todos de la economía de mercado, de un modo de producción capitalista con la capacidad de los poderes públicos para corregir las desigualdades a través de lo que es el capítulo tercero del título primero de la Constitución española. Esto era el gran consenso. Bueno, pues ahora tenemos que ver si lo que queremos exige o no cambios constitucionales. Y si exige cambios constitucionales será el desenlace lógico del diálogo. Si hablamos del modelo territorial, pues nosotros hemos dicho, en el modelo territorial, esto ha sido una historia de éxito, no un fracaso. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Cerrar el modelo. Cerrar el modelo, llegar a su final sabiendo que en la Constitución hay vacíos, hay indefiniciones, hay indeterminaciones y probablemente habrá que modificar algunos artículos. Pero primero vamos a poner de acuerdo en qué queremos que sea el modelo territorial, ese final que queremos. Por eso no sé cuál sería es evidente que la ley sálica no nos gusta, es evidente que bueno, todo lo referido al Senado hay que reorganizarlo en el sentido de que no puede ser una Cámara de repetición. Es imprescindible garantizar también que el Tribunal Constitucional no sea una tercera Cámara que se encarga casi de legislar, sino que haya puntos de encuentro entre nosotros, Estado y comunidades autónomas, que permita resolver los contenciosos. Esto es lo que se llama lealtad institucional. Es decir, hay muchas cuestiones que pueden perfectamente mejorar. Hace mucho tiempo que no habla con el presidente de la Generalitat. Se lo digo porque era Pere Navarro quien insistía en que deberían verse ustedes más a menudo, entre otras cosas, para limar asperezas y para pactar estrategias comunes frente a las exigencias del Gobierno de cumplimiento del déficit. Bueno, la última vez que nos vimos fue en la conferencia de presidentes. Creo que me llamó a propósito de las inundaciones que hubo en Andalucía, preocupándose. Yo también me parece que lo llamé a él cuando ocurrió lo mismo en Cataluña, pero bueno, el diálogo siempre es bueno, como he dicho. ¿Pero no tiene ningún encuentro previsto ni...? No, yo creo que este es un diálogo que tiene que ser múltiple, no solamente entre dos comunidades. Yo comprendo que entre Andalucía y Cataluña estamos hablando del 35% aproximadamente de la población de España, ¿no? Y eso es importante que nos entendamos. Yo creo que además ningún acuerdo que se refiera, por ejemplo, a la construcción del modelo territorial o de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas se pueden hacer sin el concurso de Cataluña o Andalucía. Pero yo creo que hay que hacerlo en el momento adecuado, con los papeles adecuados y sin estridencias de ningún tipo. Hay una pregunta respecto a la gran reforma pendiente, que sigue siendo la reforma de las administraciones para evitar duplicidades. El otro día me pareció escuchar además en la rueda de prensa al ministro de Hacienda, Montoro, referirse a algunos recortes en lo que son los contratos con las administraciones autónomas del Estado, con las comunidades autónomas. ¿Están dando ustedes ejemplo o qué está haciendo la Junta de Andalucía al respecto para evitar esas duplicidades y esos costes extras en los que incurren las comunidades en sus duplicidades con ayuntamientos y con el Estado? Bueno, esto lo llevó Andalucía a la conferencia de presidentes. En la última conferencia de presidentes, Andalucía llevó una propuesta concreta de unificar procedimientos. De hecho, bueno, nosotros ya, por ejemplo, no la licencia, sino la supresión de las autorizaciones previas a la iniciación de una actividad empresarial la tenemos aprobada en Andalucía ya. Pero lo que sí se pretende es evidentemente procedimientos comunes y compatibles, de manera que, por ejemplo, todo el mundo sabe lo de las licencias de caza porque dio lugar a un incidente político de alta envergadura, pero eso yo creo que es fácil ponerse de acuerdo y, de hecho, después de la conferencia de presidentes estamos trabajando, me parece que es a partir del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
financiero en una cuestión como esta, pero fíjese, yo querría añadirle algo. No solamente conspira contra la unidad de mercado el que haya regulaciones distintas, el que haya entorpecimientos en la unidad de mercado de tipo burocrático, sino también en que la configuración del país, tal y como está hecho todavía hoy, sea una configuración muy radial que incomunica territorios, porque la circulación también es de mercancías y la circulación, la unidad de mercado consiste también en poner al sur, en el norte, a través de comunicaciones eficientes. Mire, que el puerto de Algeciras todavía no tenga la salida ferroviaria es una barbaridad. Que Sevilla y Valencia, que son la tercera y cuarta provincias de España, no tengan comunicación directa todavía es una barbaridad. Es decir, que las tres autovías periféricas de España, donde está asentado el 70% de la población, Cantábrico, Mediterráneo y Ruta de la Plata, no estén terminadas ninguna de las tres, pues es una barbaridad. Es decir, no solamente es necesario hacer que la unidad de mercado quede garantizada con procedimientos comunes y compatibles, sino que al mismo tiempo también es necesario que las infraestructuras contemplen la realidad, el maya de este país. Si se habla de una Europa a dos velocidades y del riesgo que eso supone, ¿se puede hablar de una España a dos velocidades, con una Andalucía en la que la tasa de paro es muy superior, casi 10 puntos más que en el resto de España, según la última EPA? La tasa de paro responde muchas veces a circunstancias demográficas e históricas, ¿no? Por ejemplo, demográficas. El año pasado, si en Andalucía se hubieran creado 24.000 empleos, cosa que no ocurrió, habría aumentado el paro. Y si en el resto de España se hubieran destruido 183.000 empleos, habría bajado el paro. Es decir, Andalucía fue el único sitio donde subió la población activa, mientras que en el resto de España la población activa se redujo mucho. Esto es demografía. Ocurrió. Nosotros hemos vivido durante el año 2012 un proceso de incluso incremento de población extranjera, de población inmigrante. El segundo es un factor histórico, y todo el mundo sabe que en Andalucía, aparte de la altísima reconversión que se tuvo que producir en muchos sectores productivos, el hecho mismo de la reconversión del sector agrario, y de la incorporación de la mujer al trabajo y de una serie de elementos de cualificación de la población activa, es un hecho diferencial que hemos tenido con el resto de España. Pero las dos velocidades se producirían no tanto por la tasa de paro que se puede enjugar con el tiempo, sino en el hecho de la capacidad de competir o de la capacidad de apertura económica que tenga cada una de las regiones. Ese es el hecho para mí más importante. Yo creo que lo más importante que puede tener o como se puede medir la dualidad de España es, primero, en si la población crece o decrece, cosa que es muy importante, y en segundo lugar también por la balanza por cuenta corriente que pueda tener o la balanza comercial que pueda tener cada comunidad autónoma. Yo le puedo decir que Andalucía tiene en estos momentos una balanza por cuenta corriente con superávit. Es decir, no solamente por el comercio, que es verdad que tiene una economía exportadora, sino al mismo tiempo también por las transferencias de rentas que se producen por el turismo y por otros sectores. Presidente, a propósito de la propuesta de expropiar viviendas para facilitarlas a aquellas personas que estén en un riesgo gravísimo de exclusión social, y ya que ha hecho tanto énfasis en que debería ser uno de los objetos, uno de los núcleos de la política, el fijarse en esas clases medias que están perdiendo a pasos agigantados su estatus y su capacidad de sobrevivir, tengo curiosidad por saber las presiones que ha recibido, porque hemos escuchado y hemos leído de todo estos días respecto a quienes consideran que pretende poco menos que hacer añicos, hacer saltar por los aires el sistema financiero y el sistema bancario con esa propuesta de expropiaciones y de nacionalizaciones. ¿Cuál ha sido de alguna manera quien ha pretendido influir o quienes les ha echado una bronca al Gobierno más grande y más potente, o ha pretendido de alguna manera que dieran marcha atrás en esta medida? No, quien ha dado la bronca mayor ha sido el Partido Popular. El resto ni siquiera se han dirigido a mí, pero ya que me hace esta pregunta le diré, fíjese usted lo que han cambiado los tiempos desde que cayó el muro de Berlín. Antes de los 90, esto no habría llamado la atención. De hecho, yo les recomiendo a todos ustedes que se lean una sentencia del Tribunal Constitucional de Jesús Leguina, ponente, sobre la reforma agraria de Andalucía. Es del 87, me parece, de marzo del 87. Dice cosas tan hermosas como que, por ejemplo, la utilidad social de la propiedad no es un límite del derecho de propiedad, sino algo que forma parte del derecho de propiedad.
y dice que la expropiación de uso temporal, que es la misma que hemos utilizado aquí, en determinadas circunstancias, es plenamente, no solamente con la letra, sino con el espíritu constitucional. Claro, el espíritu constitucional y lo que era la Constitución antes de la caída del muro de Berlín parece que ha cambiado, y que esto de la economía social de mercado ya hay que quitarle social, que el capítulo 3 del título 1 es irrelevante, que se pueden privatizar los servicios públicos fundamentales y que los derechos sociales tienen que declinar ante los derechos individuales. Yo creo que lo que se ha producido en España es un cambio de mentalidad en lo que llamaríamos la derecha, y la derecha económica, que es incapaz de ver algo que para mí es fundamental, que es la cohesión social, es una condición de competitividad. Y la inestabilidad económica, política y social pueden lastrar y derrumbar una economía. Por tanto, estamos hablando de supuestos muy excepcionales, en donde se puede producir una altísima vulnerabilidad de las personas que se quedan sin vivienda, y es una expropiación de uso de 3 años que, además, con un justiprecio, y se reconvierte en un contrato de arrendamiento subvencionado durante un tiempo también. O sea, no creo que sea precisamente una revolución. Yo diría que las presiones tendrían que venir no solamente de otros partidos políticos, en este caso del PP, sino también del sector de la banca o, por ejemplo, del sector inmobiliario. Pues no exactamente, ¿no? Yo no sé por qué, ¿no? Porque, en el fondo, la banca también con esos pisos lo que hace es crear un banco malo, tratar de darle salidas, impedir que bajen los precios. Si es que hay muchas viviendas que de verdad todos podemos hacer política con lo que queramos, pero pensemos algo que está en la razón humana. Hay muchos españoles que pueden perder la vivienda o que no pueden acceder a la vivienda, y hay miles y miles y miles de viviendas desocupadas. Esto es una sinrazón. Y de alguna manera la política está para dar razón a la sinrazón. Y si la política no la hace, pues entonces ya verá usted, o populismos, o insurrecciones, o lo que usted quiera. Vamos a ver, por lo menos, que los políticos que estamos actuando en una democracia representativa tengamos una capacidad de empatía con los problemas de la realidad. Señor Griñán, tengo un montón de preguntas, supongo que en calidad de presidente del PSOE, como se puede imaginar. Una de ellas dice que todo el Partido Socialista está mirando a Andalucía. ¿A qué va a hacer? Más allá de los nombres, ¿comparten ustedes, como otros dirigentes del PSOE? Ayer mismo Emiliano García Paje en La Razón hablaba de que las primarias deben venir después de la conferencia política. ¿Usted lo comparte? ¿Cree que como presidente del PSOE que los plazos o los tiempos deben acortarse y hay que cambiar antes las caras? Yo creo recordar que llevamos aproximadamente menos de un tercio del mandato del último Congreso. Es decir, estamos al lado del último Congreso, y yo creo que en estos momentos ahora mismo estos fuegos de artificio no hacen más que dañarnos en la imagen, ¿no? Porque nos hacen a los ciudadanos que nos vean más preocupados por nosotros mismos que preocupados por los problemas de la gente. Yo no tengo ninguna duda de lo que digo, porque, entre otras razones, es que no tengo tiempo siquiera material para ocuparme de ello. Y lo sabe Alfredo, que a veces incluso sabe que me cuesta trabajo ir a reuniones de partido, porque Andalucía tiene muchos problemas, lo suficientes como para que no tenga que irme a plantear ahora esto, ahora lo de más allá, ahora lo de más acá. Pero sí he dicho, lo dije ayer y lo digo hoy, este es un partido que tiene muchos años, y últimamente, en los 35 últimos años de democracia, hemos gobernado en 22. Luego, no será tan malo este partido, no estará tan mal organizado, no tendrá tan mal funcionamiento. De 35 años de democracia, 22 son años de gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, creo que tenemos la fortaleza de lo que hemos hecho, de un sistema de funcionamiento que creo que es adecuado, pero que, en todo caso, todo lo que sea abrir más democracia interna, que los militantes se sientan más identificados con las decisiones del partido, pues me parece bien, ¿no? Y me parece necesario ese proceso de adaptación. Que las asambleas de cada agrupación vean que lo que decide luego el Congreso reflejan lo que ellos pidieron. Sí, lo que ocurre es que ya hay en algunos lugares, y concretamente en Galicia, donde ese cambio nace del propio partido y se está planteando. Y en torno al PSDG tengo un par de preguntas sobre si se van a celebrar las primarias del PSOE en Galicia con todas las garantías y con el respaldo de la dirección. ¿Cómo valora usted este pulso de la Federación Gallega? Y
¿qué le parecen las primarias para elegir directamente al secretario general? En Galicia van a hacer lo que diga el Comité Federal. Por lo tanto, el Comité Federal es el que se tiene que reunir antes para tomar la decisión. Y la decisión que se tome será lo que hagan en Galicia. Punto. No hay más. Entonces, no es un pulso, es sencillamente ellos entienden que ese es el mejor sistema y habrá un Comité Federal en julio que es el que decidirá el procedimiento. Y lo otro, mire, yo soy presidente del partido. Como tal presidente del partido, si me hablan de primarias, yo lo único que tengo que decir es dos cosas. Como presidente del partido, juego limpio, neutralidad y que gane el mejor. Y como Pepe Griñán, como militante que tendrá que votar en su día, yo lo único que digo es, quiero que acertemos todos, porque el que vamos a votar, si votamos en primarias o votamos en secundaria, en terciaria, lo que sea, el que vayamos a elegir, va a ser el presidente del Gobierno. Y por lo tanto, lo que tengamos que hacer será pensar siempre en la persona que vamos a elegir, si tiene la capacidad suficiente para asumir la presidencia del Gobierno de España. No me preocupa más que eso. Y yo ya no entraría en más detalle. Bueno, yo entiendo que no quiere hablar de nombres y insiste permanentemente que no, pero es que también tengo muchas preguntas que tengo que trasladarle sobre nombres concretos, Madina, Pachi o Chacón. Y una pregunta que dice, parece que tenemos delante una liza entre vascos, no va a haber ningún socialista o socialista andaluza. Parece que se ha cambiado el pacto del Betis, ¿no? Y ahora es el pacto del Nervión. Sí, una alineación. No, digo, de Suresnes hemos pasado del pacto del Betis al pacto del Nervión. Bueno, ¿se atreve a incorporar algún nombre más a las quinielas o no? Le aseguro que hay muchísimos más nombres. Si yo me pongo a pensar en este partido, vamos, le aseguro que hay muchos nombres posibles, capaces, con inteligencia, capacidad suficiente. Por banquillo no nos podemos quejar. El problema es acertar, pero vamos, por banquillo no nos podemos quejar. La impresión, en cualquier caso, presidente, es que hay una valoración extra por parte de las personas más jóvenes del relevo generacional, o al menos así lo reflejan los ciudadanos en las encuestas, del mismo modo que las encuestas, las más serias, reproducen el momento un tanto agónico por el que está atravesando su partido, que efectivamente es un partido de una larga tradición, pero nunca había estado en este momento de falta de apoyo en las encuestas, con un partido en el Gobierno que cada vez tiene menor apoyo y, sin embargo, el principal partido de la oposición no considera recuperarlo. ¿Hasta qué punto las encuestas reflejan una tendencia a la que es necesario prestar atención, señor Griñán? Prestar atención siempre. Decidir solamente por las encuestas sería un error. Yo ni siquiera me habría presentado a la Junta de Andalucía. Por eso, ¿qué quiere que le diga? No, las encuestas son importantes, hay que evaluar los cualitativos, hay que saber más o menos lo que nos quieren decir. Yo, mi mentora en eso la tengo a mi izquierda, ¿no? Es la que me explica las encuestas mejor que nadie, las que las sabe ver, las que las analiza, hasta el punto de que contaré una anécdota. El jueves, no antes de las elecciones, el jueves de la semana anterior a las elecciones del año 2004, me llamó Rosa y me dijo, Pepe, lo que yo estoy viendo en las encuestas no es lo que están diciendo las publicadas hasta ahora. Digo, ¿qué me dices, Rosa? Dice, que podemos ganar perfectamente. Me lo dijiste el jueves de la semana anterior. Me acuerdo perfectamente. Y dice, ¿qué vas a poner? Porque ella se fiel, la de La Vanguardia, ¿no? Dice, vamos a poner casi empate técnico y tal. En aquel momento nos daban 10 puntos por debajo. 10 puntos, 11 puntos. Bueno, ganamos las elecciones, ¿no? Por eso digo que la pulsión electoral, primer dato que ahora no contamos con él. La pulsión electoral es muy importante porque es la que determina ya las decisiones más pegadas al terreno. En segundo lugar, ¿qué me dicen las encuestas que yo estoy viendo? No que sean malas para el partido o que sean malas para el otro partido, el de más allá, es que son malas para la política. El problema, lo que yo estoy viendo en las encuestas, es la desafección política como consecuencia de lo mal que lo estaremos haciendo todos los políticos. Porque lo que no podemos es mirar para otro lado. Si la gente está cansada, harta de la política, es porque la política no ha respondido a sus expectativas. Y entonces tendremos que darnos cuenta que algo hay que cambiar en lo que estamos haciendo. Algo de lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Que hemos roto el principio de esperanza. Que hemos roto el principio de ilusión. Que hemos dicho que la voluntad colectiva no es suficiente para frenar
la fuerza de los mercados, que nos hemos resignado, que no somos capaces más que cuando ya llega la contienda a hablar el uno del otro y el otro del uno, que los problemas de los ciudadanos a lo mejor aparecen subordinados a los problemas de los políticos. Si somos capaces de analizar eso y cambiar el rumbo, subiremos los partidos políticos sin duda. Pero yo he dicho en mi intervención que lo peor que podemos hacer en estos momentos es dar saltos en el vacío, hacer tabla rasa de todo, reinventarnos la democracia permanentemente, reinventarnos incluso el mandato representativo, mejorarlo sí, es muy difícil cambiar en este país un mandato representativo por una representación directa en un sistema parlamentario. Es decir, vamos a ser serios, vamos a hacerlo haciendo examen de lo que hacemos mal y tratando de mejorarlo. Pero, insisto, no me preocupa tanto, que me preocupa la situación del Partido Socialista como la situación de la política en este país. En este país y en todo el sur de Europa. Y en esa línea, presidente, una última pregunta, pero que transita precisamente por este camino. En el Año Europeo de la Ciudadanía, ¿cómo se puede contribuir, más allá de las primarias, entiendo esta cuestión, cómo se puede contribuir a la participación ciudadana organizada e individual a fortalecer un proyecto político, en este caso el proyecto socialista? Porque yo me pregunto si los dirigentes políticos no están genéticamente incapacitados, porque de alguna manera llevan toda su vida dedicada a una formación política, a entender o abrir las estructuras que permitan y que alienten esa participación ciudadana. Hombre, yo creo que los partidos están abiertos. Los partidos están abiertos y si usted me dice abrirse más, yo creo que es verdad que en nuestro caso las casas del pueblo deben ser más casas del pueblo que casas de la militancia. Es decir, eso sí estoy convencido, que tenemos muchos militantes senior que podían servir para la formación, incluso para el emprendimiento, para enseñar, para colaborar con la formación de jóvenes. Tenemos una capacidad de que las casas del pueblo se integren en la sociedad mejor que otras formaciones políticas porque las tenemos en toda España y en casi todos los barrios de todas las grandes ciudades de España. Por lo tanto, sí es verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es abrir mucho más el partido, pero creo que si nosotros decimos que la democracia no debe ser de partidos, se inventará otra cosa. Se llamarán como se llamen, pero serán partidos políticos. Serán instrumentos de participación de la ciudadanía, partidos, asociaciones o como usted quiere, porque la participación directa y asamblearia normalmente suele ser estéril. Yo creo mucho mejor en la profundización de la democracia representativa, que se vea claramente que una persona siempre vale un voto. Presidente Griñán, muchísimas gracias. Va a cerrar el acto en nombre de los patrocinadores, don Ramón Casanova, que es director de Comunicación y Marketing de Asisa. Buenos días. Con gran interés hemos escuchado el mensaje de don José Antonio Griñán desde su larga experiencia y acreditada honestidad. Compartimos su firme propósito en defensa de la igualdad y de la cohesión social, y también su propuesta política formulada delante de tantos testigos como estamos aquí presentes, para sumar esfuerzos en busca del entendimiento, para lograr compromisos colectivos y, en definitiva, grandes pactos nacionales que el 70% de desconfiados en la política, con toda seguridad, valorarían. Gracias también a doña Rosa Conde, siempre tan brillante, por su acertada presentación. Y gracias también a todos ustedes por su asistencia y atención. Muchas gracias.